Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Una vez más vamos a presentar un equipo que ya habíamos hablado de él en otro de nuestros videos. Y pues bueno, es una radiograbadora muy pero muy preciosa, con un diseño muy exclusivo, muy particular. Y además brinda un sonido bastante agradable, ya que tiene expansor, doble expansor acústico debajo, y también posee una pues iluminación tipo LED aquí en esta zona. Ahorita lo van a ver cuando lo encienda. Y bueno, podemos reproducir lo que es discos compactos, grabables y regrabables, así como también cassettes, eh, sintonizar la radio, grabar algunas estaciones también. Y bueno, eh, es un equipo que está en perfectas condiciones, en óptimas condiciones está. Ok, entonces vamos a echarle un vistazo así más con luz para que vean. Es muy bonito el equipo, y así de bonito que está, suena también. Y pues bueno, es un diseño muy suave. Ahorita en unos momentos más les voy a mostrar en la parte superior cómo se ve la distribución del espacio del cassette y del disco compacto. Está muy agradable el equipo. Vamos a abrir la compuerta del CD para que vean, miren, así onduladito, así bien suave. Y del cassette, el cassette aquí está. Vamos a alzar un poquito aquí el tripié para que lo vean. Ok, vamos a alzar aquí la videocámara para que vean a lo que me refiero. Okay. Ahí está. Ok, otra vez. Ahí está. Ok, echa la luz. Y ahí, como se pueden dar cuenta, así se observa lo que es la distribución de los compartimentos de disco compacto y cassette. Ok, así están. Es una cosa muy suave. Ok, bien, pues entonces vamos a empezar con encender el equipo. Está. Vamos a volver a bajar a la videocámara. Okay. Está. Ahí está. Okay. Nos vamos a ir directamente con la reproducción, porque como les digo ya lo habíamos explicado. Y pues bueno, está excelente este equipo, no tiene nada de qué quejarse, la verdad. Vamos a poner un disco. Okay. Un disco CDR. Okay. En la parte superior nos indica que es compatible con discos grabables y regrabables. Okay. Vamos a poner un cassette acá. Okay. Y bueno, vamos a en la parte superior de este lado tenemos aquí los selectores, lo que es en este orden cassette, lo que es tape, radio y disco compacto. Ok, cassette, radio y disco compacto. Vamos a empezar con lo que es el CD. Okay. Vamos a hacer un acercamiento aquí a la pantalla para que vean. Ahí ya lo detectó el disco y nos dice que tenemos 19 tracks, 78 minutos con 11 segundos. Déjame darle aquí más iluminación. El Megabass está activado. También tiene un botón arriba para activar el expansor. Mega Expand es el expansor. Y el otro botón que es para el volumen. Ok, de estos tres, este es el medio, es del control de volumen. Y acá es el Megabass y el Mega Expansor. Ok, entonces cada quien pues tiene sus controles independientes, aquí los del CD y los del cassette. Okay.
Entonces todo es digital excepto los controles del cassette. Bien, y la luz, miren, la luz LED que ilumina la bocina central es muy bonito este efecto. Okay. Entonces, bien, vamos a darle playback al reproductor de CDs, pero lo voy a poner en modo aleatorio. No lo vamos a poner normal. Vamos a ponerlo una vez que se haga aleatorio. Ok, aquí. ¿Dónde es el modo? Acá está. Modo. Ok. Repetición 1. Repetir todo. Aleatorio. Aleatorio con reproducción, con repetición. Programado y programado con repetición. Esos son los modos. Vamos a escoger lo que es aleatorio. Así lo vamos a dejar. Okay. Por cierto, el modelo no lo había mencionado, disculpen, es el CFD F10. Ok. Sí, ok. Bueno, vamos entonces a darle playback al CD. Vamos a ver cuál escoge. Ahí está solamente con puro megabass, no tiene el mega expansor. Ahorita lo vamos a activar. Está activado el mega Vamos a ir con otra canción. Realmente me quedó suave esa. Ok. Megabass. Otra más. Realmente se escucha muy suave este equipo. Vamos a adelantarlo más. Bueno, aquí me brinqué. Aquí vamos a adelantar un poquito, unos segundos. ¿Está? Vamos a adelantarlo más. Vamos a ir con otro.
vamos a dejar lo que es el CD. Ok, hasta ahí. Ahora vamos a ir con lo que es el cassette. Ok, el cassette. Tape. Ya está seleccionado ahí tape. Y vamos a darle playback. Vamos a regresarlo. Ahí está. Ok. Esa es la calidad con la que reproducen los cassettes. Ok. Ya escuchamos lo que es el CD. Y bueno, esos son los cassettes. Ahora vamos a hacer una grabación directamente del cassette. Y esto va a ser del disco compacto al cassette. Ok. Seleccionamos CD. Ok. CD. Se quedó en modo aleatorio todavía. Vamos a quitarle el mega expand y que comience. Vamos a ponerle rec. Vamos a darle play. Ok. A ver qué canción elige. Ahora al cassette. Está. Hasta ahí. Vamos a regresar. Ok, esta grabadora sí tiene autostop, lo cual es muy, pero muy agradable. Okay. Vamos a escoger otra vez tape, playback. Y vamos a ver qué tal lo grabó. Ok, hasta ahí. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Regresamos todo otra vez. Ok. Ahora vamos a ir con lo que es la radio. Vamos a grabar algo desde la radio. Aquí el botón de medio que es band. Y bueno, vamos a sintonizar a ver, una estación. Aquí en Tune. Aquí unos botones. Los mismos del CD sirven para sintonizar la radio. Vamos a grabar esto. Vamos a regresar. Okay. Vamos a hacer otra vez a tape. Y ahora vamos a escuchar qué tal. Vamos a ver qué tal se grabó. Ok. Vamos a regresarlo todo.
Bien, pues como se pueden dar cuenta, el equipo está grabando perfectamente en el cassette, reproduce de una manera muy pero muy preciosa los cassettes, así como también los CDs también. Y una de las cosas que más destaca en este equipo, aparte de su diseño y la luz LED que estamos observando, es el punch que tiene, precisamente lo que es Dual Acoustic Bass Expansion. Tiene un bajo muy apreciable, muy claro, muy bonito. Okay. Vamos a retirar esto y por último vamos a conectar el audífono. Okay. Esta radiograbadora no tiene entrada para auxiliar, entonces vamos a conectar aquí lo que es el audífono para escucharlo en la otra radiograbadora que tengo colocada. Y bueno, vamos a poner la radiograbadora que está allá. Okay. Vamos a bajarlo todo. Ahí está. Okay. Estamos escuchando la reproducción de un cassette, pero vía audífonos, sacando la señal hacia otro equipo. Esta es la radio. Ok, apagamos y bueno, por último vamos a observar lo que es el número de serie, ok, para que vean que efectivamente es el que corresponde ahí en la publicación. Y bueno, vamos a desconectarla. La desconectamos hasta la manija. La tiene así como wave ondulada, mira, bien suave que está. Ahí está, bien suave. Vamos a girarla para que vean que no es un aparato que está muy pequeño, está grandecito. Ahí está. Esta parte es la antena, aquí se guarda la antena, que por cierto está entera. Ok, ahí nomás un poquito para que vean que sí la trae completa. Y vamos a sacar lo que es el número de serie. Vamos a poner este pedazo de cartón para no dañar la parte de enfrente. Ahí está. Ok, vamos a abrir el compartimento de pilas. Ahí está. Ok, ahí está, todo bien, sin ningún problema de óxido. Está todo bien, déjame echarle la luz. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está el compartimento de pilas, magnífico, en óptima condición, ningún problema de oxidación, ahí lo pueden ver. Y el número de serie va a estar de esta parte. Vamos a voltear. Y ahí está. Okay. Este es el número de serie. Este es el número de serie, 591 es la terminación. Ok. Y ahí lo pueden ver. El equipo está en óptimas condiciones, cero oxidación y completamente funcional, completamente reproduciendo de manera magnífica los formatos. Okay. Ahí lo tienen. Radio grabadora Sony modelo CFD-F10. Súper recomendable, altamente recomendable, un modelo magnífico de Sony. Okay. Bueno, pues hemos llegado ahora sí al final del video, espero les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like a este video. Ok, nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.